Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Armando Aroca Araujo, autor del libro Geometría en las mochilas arhuacas, por una enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva cultural. Profesor, en esta investigación se realiza un análisis geométrico sobre 16 figuras tradicionales pertenecientes a la cultura arhuaca. ¿Cómo hizo para categorizarlas como tradicionales? Eso se hizo prácticamente a partir de un proceso descriptivo. Las mismas arhuacas, este es un producto meramente femenino, la elaboración de las mochilas arhuacas la realizan completamente las mujeres, fueron ellas quienes proporcionaron dicha información. Entonces eso hace parte ya es de una clasificación de un saber popular en donde uno llega y prácticamente recoge dicha información. ¿Qué relación tienen los procesos de desarrollo geométricos con la mitología arhuaca? Hay un concepto que clasifica lo simbólico a partir de 3 dimensiones, lo que hace referencia a la cosmovisión, relativo al entorno físico, la percepción como tal de la naturaleza, física perceptible, la cosmogonía, que hace relación a la concepción de dioses, mitos, y la cosmología, concretamente a la clasificación de orden que cada grupo cultural da de su entorno. En la mitología arhuaca, por ejemplo, es muy fácil encontrar en la tradición oral, en la narrativa de los mismos mamos, cómo se mantiene el equilibrio. Es una comunidad que por excelencia maneja el equilibrio. Y ese equilibrio se ve reflejado, a mi juicio, en procesos simétricos. Una persona, su mano como tal, cuando teje, cuando escribe, cuando interpreta, cuando hace cosas, pues lógicamente está regido por concesiones culturales. Nosotros mismos hacemos cosas, vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, en fin, porque tenemos unas concepciones culturales que nos permiten actuar de esa forma. Y ese orden básicamente se ve a partir de equilibrios que en el caso de las representaciones geométricas se desarrollan a partir de la simetría. Entonces, una forma también de ver la simetría es a través de procesos de equilibrio, y es allí donde pude determinar cómo esas concepciones de equilibrio que rigen a la cultura arhuaca se ve representado entonces en los diseños geométricos a partir de procesos de simetría. ¿Cuáles fueron las figuras tradicionales consideradas para esta investigación? Bueno, ahí aparecen en el libro 16. Realmente ese es un número que no es rígido. Yo me atrevería a decir que son más. Sin embargo, uno nota que esas figuras son las que se encuentran en diferentes localidades. Por ejemplo, en Valledupar, que es el primer acercamiento que uno podría tener con los indígenas arhuacos. En Pueblo Bello, en Nabucimaque, que es, digamos, la capital del pueblo arhuaco, la tierra donde nace el sol, y uno allí encuentra que esas figuras se repiten. Entonces uno las encuentra en diferentes asentamientos o caseríos arhuacos, y a partir prácticamente de esa determinación y la información que lógicamente dan las indígenas y los hombres también los mamos, pues se llega a ese número. La intención tampoco era agotar cuáles eran realmente esas figuras, puesto que hay un proceso histórico que tal vez puede volver en cierta forma difícil el poder clasificar un número exacto. Y cuando un grupo, en términos generales, está continuamente creando figuras, manteniendo las tradicionales, complementándolas, mezclándolas, todavía se vuelve más complejo. Pero digamos que esas figuras son las más representativas. Tú allí encuentras, por ejemplo, cómo está la figura alusiva a pensamiento del hombre, a pensamiento de la mujer, a algunos animales, por ejemplo, como el caracol, otras representativas a padres creadores. ¿Qué patrones geométricos se determinaron en la investigación? Bueno, en cuanto a los patrones geométricos, sí es digamos, un concepto que pudimos desarrollar al interior del grupo de Historia de las Matemáticas.
Y digamos que eso sí está un poquito más anclado en el ambiente de la geometría de carácter occidental. Nosotros lo que hicimos fue partir, digamos, de una concepción en donde se debe partir de esas prácticas y esos saberes que se han desarrollado de manera informal y tratar de llevar esos a un nivel de carácter formal, es decir, que permita un diálogo intercultural. Si bien es cierto, nosotros tratamos de decodificar esa lógica de construcción que está allí, pues la idea es que los mismos indígenas, aquellos que estén interesados en procesos educativos y de docencia, pues también puedan acercarse a nuestra forma de pensamiento como tal. El concepto de patrón geométrica hace referencias concretamente a modelos matemáticos, con los cuales uno tal vez podría acercarse a la lógica de construcción. Es decir, construir un modelo matemático que pueda acercarse a esa lógica de construcción, figura mínima, que a partir de procesos repetitivos construyo toda la figura tradicional. Pero el patrón geométrico como tal es un modelo matemático y que no es único, que puede permitir acercarnos a la construcción del patrón figural. ¿Qué aspectos tuvo en cuenta para la configuración geométrica de las figuras tradicionales? Si no hay más de un color, no se potencializa el desarrollo de lo que podríamos llamar un pensamiento geométrico. Eso es algo típico, a mi juicio, en los diseños de las comunidades indígenas. Por ejemplo, particularmente el hombre que más conoce de la cultura arhuaca es el mamo. Y es una persona que desde niño se prepara para ser mamo, pero su mochila es blanca. Entonces solamente se involucra un color. Pero cuando se involucra más de un color, y los colores son colores naturales porque prácticamente se extraen de las ovejas, cuando se esquilan, se lleva la carrumba, etc. Ese es un proceso de extracción allí del hilo. O también puede ser del maguey, que se extrae la fibra del fique y se tiñe. O también puede ser con lana sintética, en fin. Pero fundamentalmente se extraen en la actualidad es de ovejas. Entonces uno lo que nota es allí es que primero que todo el color juega un papel fundamental. O sea, las figuras tradicionales implican colores. Además de eso, si queremos ver la configuración como tal, uno encuentra cosas allí fantásticas. Por ejemplo, hay una unidad de medida horizontal y hay una unidad de medida vertical. Por ejemplo, la unidad de medida horizontal sería la puntada. Y la arhuaca no es que esté contando cuántas puntadas, porque eso sería una cuestión supremamente tediosa. Tal vez una mochila podría tener alrededor de 50.000 puntadas, pero a ella no le interesa contar. Pero hay una forma de estimar, o sea, hacer cálculos de medidas sin instrumentos, que es por medio de la observación. Y las puntadas, el número de puntadas permiten determinar a partir de la observación una longitud. Y si esa longitud se repite arriba, abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, puede generar entonces procesos de simetría. El número de vueltas, pues la mochila se construye en esta forma, de izquierda a derecha, en forma de espiral y de abajo hacia arriba. Entonces eso va generando un número de vueltas y ese número de vueltas, 2 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas, 10 vueltas, también generan longitudes verticales y que por medio de la observación también se pueden hacer procesos repetitivos. Y asimismo, entonces, en la parte lateral, poder desarrollar con mayor expresión una configuración geométrica que en este caso llamaríamos figura tradicional. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué concepción de la geometría tiene la mujer arhuaca? Hay que ser claros en que nuestra geometría no es única. O sea, no hay una sola matemática si queremos ser un poquito más radicales. Hay que respetar las formas de pensamiento matemático, geométrico, estadístico, físico, que tienen otros grupos socialmente diferenciados que tienen una matemática que se desarrolla en el contexto. Por ejemplo, los carpinteros. Por ejemplo, las modistas, por ejemplo, los niños en cierto rango de edad cuando juegan y establecen algunos parámetros, incluso un vocabulario con cuantificadores totalmente distintos a la lógica proposicional que se enseña en las universidades. Entonces, la geometría que nosotros tenemos, lógicamente, también tiene una etimología que proviene por allá de medición de la tierra a partir de unas inundaciones que se dieron. Pero en este caso hay un pensamiento que lógicamente debe diferenciarse porque se aplica también para una situación en particular y en este caso para el diseño de unas mochilas que pueden tener diferentes funciones. Allí hay un pensamiento en un contexto particular que genera un objeto concreto, muy diferenciado de los demás y que de hecho es un objeto que prácticamente hace parte, a mi juicio, al igual que el sombrero volteado, de la ruana, de la hamaca, de la identidad cultural colombiana. Básicamente las mochilas, las que son las figuras tradicionales, se hacen en las que ellos consideran para el uso del hombre y para el uso de la mujer. Porque hay mochilas, por ejemplo, para meter la hoja de gallo que sirve para saludarse. Cuando dos hombres, por ejemplo, de nuestra cultura se encuentran, pues se dan la mano, pero entre ellos no, ellos llegan, meten la mano dentro de su mochila, que hay a su vez otras mochilas, y en este caso una mochila que contiene hojas de ayo, de coca, y se las deposita en la otra mochila, y el otro hace el mismo proceso y se las deposita en esta mochila. Ese es el saludo. Mochilas muy pequeñitas que pueden servir para guardar unas aseguranzas. Está la mochila donde se guarda el poporo, y hay otras mochilas, por ejemplo está la pusa, que es la que sirve para cargar a los niños. La mujer arhuaca se carga a los niños, esa es una mochila cuya gasa se coloca aquí en la frente. Entonces es otra forma también de cargar a los niños.
¿Qué metodología se empleó para el desarrollo del análisis geométrico? Hay un autor que se llama Paulo Guedes. Ese autor ha trabajado mucho con comunidades africanas y lo hizo es a partir de una posición política, porque estaba la concepción en Europa de que en África no existían matemáticas. Y Paulo Guedes en ese momento histórico le demuestra al mundo de cómo existen diferentes matices y concepciones, prácticas matemáticas, geométricas, que son totalmente distintas a las de origen europeo. Entonces Guedes, a mi juicio, encontramos en él un gran autor que nos posibilitó la forma de poder abordar estos diseños. Porque algunos han entendido la etnomatemática como procesos de superponer la matemática occidental a estas matemáticas. O sea, no se trata de coger un teorema, una definición y darnos cuenta entonces si se cumple allí. Partiendo del hecho de que aquí existe un principio racional de la exactitud, aquí en estas prácticas como tal eso no existe. Entonces, allí en Guedes encontramos formas de acercamientos a estos objetos culturales que nos permitieron, primero que todo, partir de la lógica de construcción de ellos. Y eso es una crítica que se le hace a la etnomatemática. ¿Cómo yo puedo partir de esa lógica si yo no hago parte de esta cultura? A mi juicio es una crítica seria y respetuosa. Pero uno puede, a partir de la interacción con las tejedoras, con los mamos, con los hombres, con los niños, etcétera, acercarse a esa lógica de construcción. Entonces, digamos que el principio fundamental de la metodología es el respeto, que uno no encuentra de pronto eso en los libros de metodología de la investigación, la observación participativa. No, el principio fundamental de esa metodología es el respeto al desarrollo de una lógica y tratar de acercarse a esa lógica y ver cómo a partir de allí ir construyendo una propuesta que relacione los dos tipos de pensamiento. Esa matemática que nosotros tenemos por herencia de invasión colonial y esta otra matemática que ha resistido en el tiempo a todos estos embates de las intromisiones de las escuelas, de los currículos, etc. ¿Cómo fue el proceso para ingresar en esta comunidad y llevar a cabo la investigación? Lo primero que yo hice es llegar a la casa indígena que se encuentra en Valledupar. Me dijeron que tenía que pedirle permiso al cabildo gobernador. Indagué dónde andaba el cabildo gobernador y me dijeron que estaba en Nabusimaque. Pues me tocó ir hasta Pueblo Bello, de Pueblo Bello coger otro transporte hasta Nabusimaque, y allá en Nabusimaque lo pude contactar y le dije que estaba interesado en sustentarle mi propuesta. Ellos me hicieron entrar a una cancura, la casa sagrada, y allí estaban unos mamos, se hizo como una forma de consejo y yo les sustenté mi propuesta. ¿Cuál era mi intención? Porque lógicamente las comunidades indígenas tienen cierta prevención cuando llega el investigador y ellos consideran que pueden haber procesos de explotación de la cultura. En ese inicio, el título era Geometría y Magia de las Mochilas Arhuacas. Yo desconocía plenamente el concepto de etnomatemática y al llegar aquí a la maestría en educación matemática, pues fue donde prácticamente conocí el término y en estos momentos nos hemos constituido en una red latinoamericana de etnomatemática. Hay una revista, la Revista Latinoamericana de Etnomatemática. Entonces, sí hubo una aprobación inicial de las autoridades indígenas y hubo una participación directa, hubo una construcción en conjunto. También está la óptica de algunos profesores indígenas y está la óptica fundamentalmente de las mujeres arhuacas. Entonces yo andaba con mi papelito, con mi autorización, por todos los caminos de la Sierra Nevada y concretamente por las vertientes suroriental y suroccidental, indagando sobre este tema. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado
que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Armando Aroca es un profesor de la Universidad del Valle, profesor también de tiempo completo de la Universidad Santiago de Cali, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar, con sede en Valledupar, y una maestría en Educación Matemática de la Universidad del Valle. Además de eso, hago parte del comité editorial de la revista latinoamericana de etnomatemática, cuya red, la Red Latinoamericana de Etnomatemática, se preocupa por la divulgación, la estimulación de las investigaciones acordes o relacionadas entre educación matemática y cultura y etnomatemática. Yo pienso que las matemáticas, el interés y el desinterés radican fundamentalmente en aquellos profesores que lo acompañan a uno en determinada etapa de su vida. Mi interés hacia las matemáticas puede darse desde ese punto de vista. Analizando aquí rápidamente la arqueología de mi vida, que puede darse es a partir de esa situación.
Yo me inclino tal vez hacia las matemáticas y por tal vez estímulos en mi vida. Y me inclino ahora por la etnomatemática, es porque he visto cómo las matemáticas también se desarrollan de manera diferente y paralela a las instituciones escolares, a las universidades, a los colegios, porque no hay una sola matemática. Y en la medida en que uno conozca los otros tipos de pensamientos matemáticos, puede encontrarle mucho más sentido a su profesión como docente de matemáticas a nivel universitario, en colegios, en escuelas, en jardines. En la medida en que conozcan otras formas de pensamientos matemáticos, les puede mostrar a sus estudiantes que las matemáticas existen en diferentes contextos y la tienen a la mano. Es una canalización que hice de mi espíritu crítico, si se podría decir así, que me entregó la Universidad Popular del Cesar. Pues uno cuando está en una universidad que tal vez tiene una ideología, esa ideología también lo atrapa a uno. Allí estuvimos en procesos de representaciones estudiantiles, procesos políticos, que implicaban también procesos de escritura. También indagué sobre la escritura de cuentos, gané algunos concursos de cuentos, etc. Pero ahora esa posibilidad de escribir la he enfocado concretamente a la escritura de mis resultados de investigación en el área de historia de las matemáticas y concretamente de las matemáticas sociales, como el caso de las etnomatemáticas.